Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Palabra de Dios. Vamos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sucedió que, estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayendo sobre su rostro, le suplicó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie, y le dijo: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridos amigos que nos seguís por 13 Televisión, enfermos, mayores, todos aquellos que participáis de una u otra manera en esta Eucaristía, el Señor nos habla siempre al corazón. Estamos terminando el tiempo de Navidad. Mañana concluiremos este ciclo con la solemnidad del bautismo del Señor. Hemos contemplado la gloria del nacimiento del Señor. Pero ya la palabra de Dios nos presenta a Jesús iniciando su vida pública. En estos días de esta semana ya comenzábamos con estos pasajes. Sus primeros pasos en su misión de anunciar la buena noticia, el reino de Dios. Ayer mismo se recogía en el Evangelio
la lectura del fragmento del profeta Isaías, que sirve un poco como proyección de lo que será la misión de Jesús. Pasaje que se centraba en la sinagoga de Nazaret, que seguramente todos recordemos. El reino de Dios ya está en medio de nosotros, y esa es la buena noticia, que Jesús, a quien acabamos de celebrar en su nacimiento, vive en medio de nosotros. Hoy vemos que esta actividad salvadora ha comenzado con la curación de un leproso. También hemos visto estos días cómo Jesús sacia a la multitud en aquel pasaje también tan conocido de la multiplicación de los panes y los peces. Y es que Dios viene una y otra vez a nuestro mundo. Este Dios que habita, que acampó entre nosotros, como rezamos en Navidad, habita también nuestra vida para salvarnos. Jesús no es ajeno a las dificultades de cada uno de nosotros, a las dificultades de la vida humana, sino que se compadece y ama a aquellos que muchas veces la sociedad arrincona. Al hablar de salvar, dice la primera lectura que hemos escuchado hoy, un fragmento de la primera carta del apóstol San Juan, dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nos presenta a Jesús, de quien da testimonio el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, que es el que fortalece su misión salvadora, el agua que purifica y recibe precisamente en el bautismo, como todos hacemos, y también en el testimonio que da de Jesús, su propia sangre, su pasión, su muerte, su entrega por nuestra salvación. Nos dice también San Juan que nos ha escrito para que creamos en Él. Así termina precisamente esta lectura de hoy. Y también para que seamos conscientes de que en Cristo, en quien creemos, tenemos vida eterna. Así lo creemos y así lo rezamos en el credo. Tal es nuestra esperanza, la esperanza de que los sufrimientos de este mundo serán nuestra entrada en el paraíso, en el reino de Dios. Y así también Jesús nos lo promete en las bienaventuranzas, que también recordamos. Tal es la fe del hombre de la lepra que nos presenta hoy el Evangelio. Si nos fijamos en las acciones de este hombre que se acerca a Jesús, dice en primer lugar que ve a Jesús. Tantas veces también nosotros queremos ver al Señor. Muchas veces pasa a nuestro lado y no nos damos cuenta. Este hombre ve a Jesús que se acerca. Su fe le lleva a inclinarse, a caer rostro en tierra, reverencialmente. Es una expresión de fe, es una expresión de amor. Pero lo hace sin exigir, lo hace sin avasallar, lo hace con toda la humildad que este hombre es capaz de mostrarle al Señor. Y así le suplica su curación. Fijaos qué expresión más delicada. Si quieres, puedes limpiarme. Eso es lo que le expresa este hombre de la lepra, que sin duda sería el deseo más profundo de su corazón. No se lo exige, únicamente le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ojalá y también nosotros seamos capaces siempre de acercarnos al Señor con la esperanza siempre puesta en Él, pero dejando también que Él tome la iniciativa en nuestra vida, sin exigir. Jesús, tras tocarlo, le dice: quiero, queda limpio. Y este leproso quedó limpio, quedó curado, queda salvado. Jesús le manda a cumplir la ley, porque ese es el mayor testimonio que puede hacer.
quizás no ir dando gritos, quizás no es hacer lo que cada uno tenemos que hacer. Es el testimonio de los cristianos. Quizás en esta sociedad nosotros no podamos ir quizás haciendo grandes aspavientos, sino con nuestro testimonio sencillo, humilde y eficaz, pues decir que Dios vive y es el que da precisamente vida y esperanza a nuestra existencia. La lepra, todos sabemos que era una maldición en aquella época. Como tantas otras enfermedades, en la época de Jesús, por los judíos sobre todo, eran consideradas un castigo de Dios a los pecados de ellos o de sus familias, lo que hacía que recibieran un castigo y también que quedasen excluidos de la sociedad. Pero sabemos, hermanos, que Dios no excluye, como la sociedad que juega muchas veces al descarte, esa cultura tan criticada por el Papa, por nuestros obispos, esa cultura del descarte, de la eficacia, de la validez, el que no produce, el que no vale. Cristo no entiende de exclusivismos sociales, ni tampoco de impedimentos para hacer el bien. Y no excluye a nadie que tiene fe, sino que inserta una y otra vez en la sociedad. Jesús incluye a cada uno, a los enfermos, a los descartados, en el juego de la vida. No sobra nadie para Dios, que ama la vida hasta las últimas consecuencias, hasta el último aliento. Somos, hermanos, para Dios un gran tesoro. La misión de Jesús y también la nuestra, como cristianos, se reaviva con una frase evangélica que me venía a mí a la cabeza mientras preparaba esto. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, y para ellos he venido, decía Jesús. Para esos es para quienes nosotros tenemos que mostrar nuestro interés y nuestra dedicación. Para los que están en tantas periferias de la vida, en esas periferias que nos recuerda una y otra vez el Papa Francisco, personas que no cuentan, personas, hermanos y hermanas nuestros, que apartamos de la vida de cada día. No quiere Dios que hagamos eso. El que sufre, el que está enfermo, el anciano, aquel que para muchos no cuenta, no debe ser el último de nuestra sociedad, pues para Dios sí que son sus preferidos. Dios amante de la vida. Señor, enséñanos a ver a los demás con los ojos con los que tú nos ves. Que no veamos descarte, sino posibilidad. Que no veamos muerte o enfermedad, sino entrega y vida en abundancia. Danos tus entrañas de misericordia para acoger y amar a los que la sociedad rechaza. Que entendamos, Señor, que todos somos hijos tuyos y hermanos los unos de los otros. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Que cada uno de nosotros se sienta también amado por el Señor, llamado por el Señor, y que, como hacía Jesús, retirándonos y orando, le pidamos continuamente al Señor que no nos aleje del sufrimiento, que no nos aleje de la vida del mundo, sino que nos inserte plenamente en ella. Que así sea.